Pues Germán es un fotógrafo de viajes español que ahora vive en Vietnam y que opina que viajar no te tiene por qué hacer mejor persona ni abrir la mente, sino que puede pasar todo lo contrario, que te conviertas en un soberbio, en un prepotente, en un gilipollas, como decimos en España. Que abra la mente, porque no se trata de estar allí y eso te abre la mente, no, se trata de que tienes que abrirla tú Sí. y probar cosas si quieres, y si no quieres no lo pruebas, no pasa nada. Que veo a mucha gente viviendo la vida como si fueran los jurados de MasterChef y de Operación Triunfo. Cada Ok. vez que abren la boca para probar algo, hacen un comentario y dan una opinión, que no entiendo qué es lo que pasa, que la gente cree que su opinión realmente vale tanto. Pues no puedes comerte la comida y callarte la boca y disfrutar o no, y ya está. Y cada miércoles que yo entrevistaba a alguien que había dado la vuelta al mundo o que estaba dando una vuelta por alrededor de América en velero o recorriendo Cuba en bicicleta, ¿no? Imagínate. Y yo cada miércoles llegaba a mi casa por la noche con depresión. Mi novia me decía, estás deprimido, ¿no? Porque, mira, Pero si bueno. algún día vienes, Angie, a Nepal, con este o con otro viaje, o por tu cuenta, y yo estoy por allí, lo primero que voy a hacer es llevarte a un templo budista, a un templo hinduista, a un templo de Shiva, del dios Shiva, donde aparece mi nombre escrito en piedra. Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy, como ven, ya saben, es viernes, tengo un invitado súper especial y esta vez me hace muchísima ilusión porque es una persona que considero de la cual puedo aprender bastante y admiro. Así que hoy vamos a conocer a una persona que definitivamente puede marcar muchos paradigmas dentro de nosotros y romper muchos paradigmas también dentro de nosotros. Así que, ¿qué mejor que él para que se presente? Así que, Germán, muy bienvenido a este espacio, tu espacio. Cuéntanos quién es Germán. Gracias, Angie, ¿qué tal? Bueno, pues Germán es un fotógrafo de viajes español que ahora vive en Vietnam y que opina que viajar no te tiene por qué hacer mejor persona ni abrir la mente, sino que puede pasar todo lo contrario, que te conviertas en un soberbio, en un prepotente, en un gilipollas, como decimos en España. Y cuando digo esto, la gente me dice, ¿pero qué dices? No, porque viajar. Pero a que estoy seguro, a que estás pensando ahora mismo, ahora que he dicho esto, en alguien concreto, a que sí. Todo el mundo conoce a ese tipo de viajero. ¿Has conocido ese tipo de viajero o consideras que eres ese tipo de viajero? Eh, Me lo pregunto muchas veces. ¿Habré acabado siendo así, no? Este típico personaje que, no sé, le dices cualquier cosa. Ah, pues yo cuando estuve en Perú, en México, en Tailandia. eh, yo espero no acabar así, pero es que hay mucho. Es que es fácil caer en eso. Es Hay que muy tener fácil. cuidado. Sí, de hecho, hace poco yo le decía a una persona que estábamos caminando y yo le digo, no, cuando estuve en Estados Unidos tal cosa, pero nunca mi intención había sido cuando estuve en Estados Unidos. De hecho, yo estaba ahora en Nueva York en ese momento y yo pude haber dicho estaba en Nueva York, pero para mí me parecía más presumido decir estaba en Nueva York y me pasó tal cosa a decir estaba en Estados Unidos y ya está. Pero fíjate que nunca lo había pensado así, desde ese punto de vista que lo mantienes. Me gustaría, más allá de esta presentación que es bastante curiosa, ¿quién es Germán como ser humano? Hostia, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ujú, ujú. Bueno, ¿Y qué haces en mira, esta tierra? pues eso es una de las cosas por las que yo empecé a viajar, para descubrirme, ¿no? Que de nuevo digo que no tiene por qué hacerlo, pero que es una buena herramienta, el viajar, una muy buena herramienta para abrir la mente, para descubrirte, para saber quién eres, que al final puede que lo hagas o puede que no, como todo en la vida, ¿no? Como por ejemplo leer o ver cine. Son herramientas que te pueden ayudar a ser mejor persona, a diferentes cosas, ¿no? Pero que no es automático, ¿no? Es como apuntarte al gimnasio y no ir. Si te apuntas y no vas, no. Entonces, esa pregunta no te la puedo responder. ¿Quién soy? Bueno, por ahora un fotógrafo así de viajes que intenta ganarse la vida, que ha descubierto varias cosas durante el camino, que ha vuelto mucho a sus orígenes, porque bueno, parece, ¿no? Que estamos ahí haciendo un montón de cosas, leyendo un montón de libros, viendo un montón de vídeos y escuchando un montón de podcasts. Y muchas veces las conclusiones son volver al origen, a lo básico, a lo primitivo y a lo que sencillo que casi siempre funciona. Me encanta lo del volver al origen y voy a ir un poco más a tu origen.
a los 6, 7 años, ¿quién era Germancito? Mira, pues yo te podría hablar, te podría decir, si entras en el 98,7% de las páginas web de los fotógrafos, en el apartado ¿Quién soy? Te van a decir eso. O yo recuerdo cuando mi padre me llevaba al sitio de revelado, los olores y tal, y yo, bueno, como que siempre estaba ahí, que la fotografía era marcaba mi vida. No tengo pasado fotográfico, no fotografía no marcó mi vida. Entré en el tema audiovisual por casualidad, porque estaba trabajando en el campo y había dejado la universidad, quería empezar a trabajar después de un año haciendo miles de trabajos muy malos. Pensé, joder, me parece a mí que quiero volver a estudiar. Y entré por ahí por casualidad. Y a los 6 años, pues era una persona totalmente diferente a lo que soy ahora. Era súper tímido, hiper tímido. Y es cierto que desde pequeñito sí que me atraía mucho todo lo de fuera de mi país, lo de fuera de mi ciudad. Sí que no sé a qué edad, por ejemplo, empezaron a gustarme las chicas. No me acuerdo. Pero Ahí se cortaba por ahí. Oh, ah, no, pero no soy yo. Mi vida se fue al internet. que, y se marca mi vida. Oh, se ha cortado, ¿no? Sí, se ha cortado un poquito, pero no sé si fui, a mí no me marca, ¿te marcó a ti? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, pero se cortó. ¿Tú me escuchas? Vale. Se me... Sí, sí, te escucho ahora bien. Antes Sí. te quedaste paralizada y congelada. Ah, pero ¿Quieres que también repita algo? sí, me quedé en cuando no sabes a qué edad te gustaban las chicas. Vale. ¿Empiezo de ahí? Sí, es que de ahí se cortó. Vale. Que creo que la conexión aquí en el hotel va y viene un poco de vez en cuando. Vale. Ok, mira Germán, cualquier cosa, si va y viene mucho o porque yo justo estoy en medio de una tormenta aquí, entonces cualquier cosa me encantaría volver a agendar en caso tal de que se corte mucho o tengamos muchos Vale. problemas, ¿te parece? Pero igual vamos a darle a ver si fluye. Ok. Súper. Vale. Pues yo no recuerdo a qué edad empezaron a gustarme las chicas, las niñas, pero fue tempranito, claro. Eh, pero siempre me gustaba la que hablaba diferente, la que tenía los ojos achinados, la que era exótica. Si venía alguna extranjera a mi colegio, pues... Entonces siempre me ha llamado mucho la atención lo de fuera. Y bueno, yo lo que ha cambiado mucho en mi vida, es que cuando tenía 6 años era hiper tímido, era muy, muy tímido, y ahora ya no lo soy. Considero mucho que cuando las personas de niños son muy tímidos, son las personas que más en el tiempo se vuelven extrovertidas y más porque en su timidez ocultan su propio mundo. No sé si lo has visto de esa manera. Bueno, yo decidí, para mí fue un cambio que tuve que hacer, porque no me Ok, gustaba ser tímido. A mí me gusta ok. mucho la gente tímida, me gusta muchísimo la gente tímida. De hecho, prefiero estar rodeado de gente tímida. Eh, de hecho, hoy día el sentido del ridículo parece que se ha perdido y yo lo veo totalmente necesario. El síndrome del impostor lo veo también totalmente necesario. La gente se envalentona para hacer cosas que joder, hay que, bueno, no te, relájate, amigo. Y entonces me gusta mucho la gente tímida, pero no me gustaba ser, es que yo era extremadamente tímido, no podía abrir la boca, no podía hablar. Entonces me lo trabajé mucho Claro. porque no me gustaba y bueno, pues ahora me encuentro bastante más a gusto con lo que soy. Qué bueno. Y en esa transición ya de cuando Germán va creciendo, estudia en el campo, trabaja en el campo, va luego a la universidad. No, estudias radio, Yo me dejo, parece, audiovisual. Cuéntame un yo poquito dejo, de esa transición. vale. Yo entro a la universidad sin saber qué es lo que me gusta. No tenía ni idea, durante toda mi vida no sabía, bueno, a ver, tuve un fallo, ahí cometí un fallo. A mí me gustaba mucho el deporte, hacía mucho baloncesto y me hubiera gustado ser profesional y jugar en la NBA, pero era bastante malo. Y eso que él practicaba y jugaba mucho, pero nada, no. Pero bueno, me gustaba mucho el deporte, entonces pensé, ¿por qué no hago en la universidad algo sobre deporte? Pero pensé, y me lo dijo mucha gente, que debería ser así,
es que, claro, si haces algo relacionado con el físico, si te lesionas o algo, pues tu carrera se puede ir. Pero claro, bueno, yo creo que cometí un error porque decidí no hacer algo de educación física o algo que me gustaba de deporte y entonces no sabía qué hacer. Y entonces me puse a pensar en lo que no me gustaba. Pensé, bueno, medicina y cosas así no me gustan porque, joder, me gusta trabajar en eso. Y al final fui tachando empecé a estudiar informática. Digo, no, informática, no sé, me gustan los ordenadores, me gusta jugar a los juegos. Pero claro, después de 2 años allí me di cuenta que no era lo mío, no me veía trabajando de eso. Así que me puse a trabajar. Y claro, cuando has llegado a la universidad y no la terminas, te das cuenta de que no tienes nada, no estás preparado para nada. Yo no sabía hacer absolutamente nada. Entonces tuve que trabajar en los sitios peores. Y claro, después de 1 año trabajando en sitios de mierda, pues me di cuenta, me entró unas ganas tremendas de volver a estudiar otra vez. Y un amigo me dijo, mira, tío, pues han abierto una escuela aquí de cine, han abierto las plazas y a mí el tema de cámara, fotografía y cosas así nunca me había interesado. Bueno, no sé, a todo el mundo le gusta ver películas, ¿no? Pero poco más. Pero bueno, entré para evitar trabajar más y por primera vez en mi vida me di cuenta de que me gustaba mucho lo que estaba haciendo y que estudiaba con bastante pasión. Y entonces bueno, tuve bastante suerte por entrar ahí porque no me lo esperaba. Y empecé, yo en esa época, o sea, yo había empezado en el instituto a colaborar en una radio, en una emisora de radio. Ok. Que eso me ayudó mucho para vencer la timidez, porque claro, tú estás hablando y la gente no te ve. Y es un mundo mágico la radio, no es como la televisión que te lo dan todo hecho, que tú te sientas y ves y escuchas todo, no tiene por eso lo llaman la caja tonta, ¿no? Porque te sientas ahí y te pones con la cara ahí de tonto. No hay ningún tipo de nada. La radio, tú estás escuchando y estás imaginando cosas. Empiezas a imaginar cómo es esa persona, cómo es por su voz, las cosas que le gustan, dónde está. Y entonces pues, a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Entonces imagínate, yo termino de estudiar esto de imagen y sonido y la radio donde yo colaboraba gratis me contrata porque necesitan justo en ese momento un técnico. Y entré a Buenísimo. trabajar de técnico haciendo lo que llevaba haciendo muchos años, pero lo hacía gratis y ahora me pagaban, ¿no? Y así que imagínate. Pero en esa transición de que hacías eso gratis, tenías trabajos aparte. Bueno, en esa época, no sé ahora cómo funciona, creo que ahora los chavales no trabajan y tal. Pero bueno, yo nunca tenía mucho dinero, mi familia era muy pobre y entonces siempre buscaba trabajos de lo que fuera mientras estaba estudiando. Ok. Entonces trabajé incluso de portero de discoteca muchos años. Imagínate, imagínate, qué curioso. Y en la radio, ¿qué empiezas a hacer? ¿Cómo comienza a cambiar tu mundo? Porque sé que o sea, tengo entendido que comenzabas a entrevistar a diferentes personas y esas diferentes personas Mm. comenzaron como que a abrirte las puertas a algo que hoy por hoy, bueno, en su momento era desconocido, pero ahora, ¿cómo se sentía todo eso? Claro, yo empiezo a hacer con un amigo cuando teníamos 15 años o por ahí, un programa de viaje. A los dos nos gustaba mucho viajar, pero los dos nunca habíamos viajado. En esa época viajar era muy complicado, o bueno, por lo menos no era tan normal como ahora. Claro. Pero comprábamos revistas de National Geographic, los flipábamos ahí, hablábamos de las revistas en los viajes, y poco a poco empezamos a hacerlo cada vez mejor y hacíamos entrevistas, y bueno, ya cuando empiezo a trabajar, empiezo a hacer, el programa era los miércoles creo que era, y cada miércoles que yo entrevistaba a alguien que había dado la vuelta al mundo o que estaba dando una vuelta por alrededor de América en velero o recorriendo Cuba en bicicleta, ¿no? Imagínate. Y yo cada miércoles llegaba a mi casa por la noche con depresión. Mi novia me decía, "Oh, estás deprimido, ¿no? Porque claro, yo quería no hacer tantas entrevistas, sino ser yo el entrevistado, contar yo mis historias, vivir eso, ¿no? Tenía muchas ganas porque bueno, yo ya había empezado a trabajar, entonces tenía mis vacaciones, un mes al año y me iba a diferentes sitios con mi novia y estaba guay, ¿no? Porque se me quitaba un poco el ansia, que tenía una ansia extrema de viajar y sobre todo, pero había una cosa que yo quería que no podía hacer, que era vivir fuera de España, experimentar qué era vivir, experimentar estar en un sitio donde nadie te conocía y eso era lo que me movía y lo que estaba dándole continuamente vueltas y lo que me hacía deprimirme bastante. ¿Cuánto tiempo pasaste en ese pensamiento de bucle hasta que dijiste es momento de hacer un cambio? Bueno, ¿Y qué te llevó a hacer el cambio también?
todo fue confluyendo porque, claro, la fotografía y el viajar están totalmente relacionados, ¿no? Por lo menos Claro. para mí, yo lo que quería era viajar y hacer fotos de viaje y viajar. Y todo esto está en mi mente, yo empiezo, o sea, se van cumpliendo cosas, ¿no? Yo empiezo a trabajar, tengo dinero, tengo un mes de vacaciones, empiezo a viajar, empiezo a conocer el mundo y ya hasta ahí estaba perfecto, pero claro, empiezo a querer más, empiezo a querer hacer fotos, empiezo a querer vivir en otro sitio. Y eso está durante muchos años, desde que empiezo a trabajar, desde que tengo 23, 24, 25 años, pero cada vez lo veo más difícil. Yo en todo ese tiempo intento buscar trabajo fuera, algo interesante que hacer, pero no encontraba nada para poder irme, ¿no? A vivir fuera, trabajando, claro, pero no encuentro nada. Y entonces me dice un amigo, tío, en mi trabajo lo que hacemos es poner una fecha, porque como no pongas una fecha, nunca lo vas a hacer, porque bueno, mañana o cuando encuentre lo que sea, eso no funciona. Entonces este es un buen consejo para todo el mundo que me está escuchando y quiere cambiar algo en su vida. No pongas un condicional cuando mis niños crezcan, o cuando me toque la lotería, o cuando no sé qué. No, pon una fecha y cuando pones una fecha de manera involuntaria, todo empieza a encajar, porque tú y todo lo que haces en tu vida ya empieza a ir hacia esa dirección. Entonces mi fecha fue antes de cumplir los 30. Antes de cumplir los 30 tengo que dejar la radio y irme a hacer fotos por ahí. Y en cuanto lo decidí, hablé con la gente de la radio y les dije que me iba. Pues joder, no voy a decir que mágicamente, porque a mí no me gustan este tipo de cosas, de que el universo confabula, pero joder, es que me ha pasado. Me ha pasado varias veces en mi vida que he decidido hacer algo y no poner ningún condicional y poner una fecha límite, pues funciona. El universo confabula a tu favor y empieza, por primera vez en mi vida, empecé a recibir y a encontrar cosas que hacer para cuando dejara la radio. Y entonces, bueno, funcionó. ¿Qué comenzaste a hacer? O sea, ya tomas la decisión, ya Ujú. habías pensado quizás como idea de voy a monetizar la fotografía a través del viaje o cómo fue. Bueno, es que esa palabra no existía la palabra nómada digital, no existía monetizar. Exacto. Entonces yo lo que quería era encontrar algo para hacer. Y si puede ganar dinero, bien, pero mi idea era, bueno, a ver, yo puedo dormir donde sea, lavar platos donde sea, pero mi idea, mi historia era, yo quiero probar si puedo vivir de la fotografía, porque no lo sé. Y cuando me muera, porque hay una cosa que la gente no se entera, de que nos vamos a morir. Es que yo no sé Ujú, si esto lo sabéis, sí, que todo el mundo lo sabe, pero soy consciente de que nos vamos a morir y de que a ujú. lo mejor no hay nada, ¿eh? Que puede, que a lo mejor nos reencarnemos o vayamos al cielo, pero a lo mejor no. Entonces yo decía, me voy a morir un día y no voy a probar ni siquiera. Yo intenté ser eh, mm, jugador de baloncesto profesional, lo intenté, pero no pude. Pero por lo menos, Lo intentaste, claro. pero lo intenté y que no quería morirme sin intentar ser un fotógrafo, porque claro, ser fotógrafo es súper raro, súper complejo, no se sabe bien lo que uno tiene que hacer. Tú quieres ser médico, pues sabes los pasos que tienes que hacer, después tienes que ir al hospital, hacer este examen, hacer esto y ya está. Pero ser fotógrafo, ¿qué hay que hacer? Aparte, bueno, estudias, vale, ¿y ahora qué? Y yo le preguntaba a los que habían sido profesores míos y me decían, bueno, no sé, claro, yo a ellos, ¿cómo les iba a preguntar? Si ellos eran profesores, no eran fotógrafos en realidad. Correcto. Entonces digo, bueno, pues no tengo ni idea de lo que hacer, voy a dejar el trabajo. Primero sé que tengo que dejar el trabajo y viajar, porque quiero ser fotógrafo de viaje. Pues voy a viajar y a ver qué pasa. Y esto es algo que os va a pasar siempre si queréis hacer algún proyecto, algún negocio, alguna idea que tengáis. No esperéis a que esté todo preparado, porque es imposible que vaya a salir como tú esperas. Yo tenía una idea y me ha ido bien, pero no es nada no se parece en nada. De hecho, es mucho mejor a lo que yo esperaba. Entonces Me yo al encanta. final decido salir, tirar para adelante. Mira, me vino bien un muy buen consejo que me dio un amigo mío, mi amigo Antonio Ajá. Salado, que yo no soy religioso, antes era menos, ahora debido a que, bueno, me estoy haciendo mayor, estoy mucho tiempo en sitios muy religiosos como Nepal, pues soy más religioso, la verdad. Pero en ese momento no lo era. Pero mi amigo Antonio Salado es muy religioso y me dijo, Germán, tío, no te va a pasar nada, no te preocupes por dejar el trabajo. Si Dios cuida de los pajaritos que hay en el campo y de todos los seres vivos, imagínate de ti. Joder, y pensé, este tío tiene razón. No va a pasar nada. Es que casi nunca pasa nada. Decidas lo que decidas, casi nunca va a pasar nada.
Casi nunca es el fin del mundo, a menos que decidas tú terminar, ¿no? Pero casi nunca va a pasar nada. Va a pasar, Correcto. lo que puede pasar incluso son cosas buenas. Entonces, bueno, yo dejé la radio, me encontré un sitio donde necesitaban, una ONG que necesitaba un fotógrafo para ir a un sitio en África, a unos campamentos de guerra, Wow. y así empecé. Y me O fueron sea, viniendo cosas y las fui aceptando. tu primer viaje fue en colaboración con esta Mm. ONG yendo a África. Ujú. Saliendo, ¿ya había salido antes de España o todavía no había salido? Sí, yo había salido, ya estaba Ah, trabajando, ¿no? Y había salido, había ido a diferentes sitios, pero bueno, ok, en plan turista, no había colaborado con varias ONGs cuando era joven en mi ok. país, pero creo que esta es la primera vez que hacía algo así tan, no sé, yo solo en África, Exacto. como fotógrafo. Para tener contexto, recién renunciaste, o sea, ajá, ¿cómo ¿Eh? vivo? ¿Qué hago? Cuéntame, para tener contexto, estamos hablando de hace cuántos años. O sea, eso fue cuando yo tenía 30, ahora tengo 46, pues hace 16 años. Ok, imagínate. Entonces, hace 16 años, o sea, si hace 10 años era algo novedoso el tema digital, imagínate hace 16 años. O sea, totalmente diferente a cómo se vende ahora. ¿Cómo comienza ese viaje? En África, ¿qué pasó en ti realmente? Bueno, yo fui a un sitio que los españoles conocemos muy bien, pero que en el resto del mundo creo que no es tan conocido. Es en el norte de África, entre Marruecos y al sur de Marruecos. Hay una Ok, zona que antes era un país, bueno, era una provincia de España que se llama el Sáhara Occidental. El ok. Sáhara Occidental, cuando se dividió África, que los alemanes se quedaron tal, los franceses tal, los belgas tal, los ingleses tal, a los españoles que en ese momento éramos bastante pobres y nadie nos echaba cuenta, le dieron ahí un desierto, una zona que no tenía nada, el Sáhara Occidental, abajo de Marruecos, eso era pleno desierto, no había nada, pero no sé qué año, en los años 70 o por ahí, un geólogo español descubre los mayores fosfatos reservas de fosfatos del mundo, mayor que las de Estados Unidos. Y entonces casualmente Marruecos dice, "Ay, pues nadie había querido ese sitio, ese trozo de tierra nunca en la vida, y entonces Marruecos lo quiere, Mauritania lo quiere, empiezan a quererlo, y bueno, pues invaden ese sitio, los saharauis se tienen que ir hacia, porque estaba pegado al mar, se tienen que ir hacia adentro, llegan a Argelia, y allí construyen unos campamentos. Argelia los deja, y es el sitio más, uno de los sitios más áridos del mundo. Entonces Mm, pues, llevan allí, se llevan, bueno, siguen allí, olvidados de todo el mundo. Y entonces, bueno, hay muchas ONG que nosotros los españoles los conocemos muy bien porque teníamos un pasado, era una provincia española antes. Y entonces en verano, muchos niños, porque en verano las temperaturas alcanzan los 50 grados o más, no hay uf, agua, no hay electricidad. Bueno, ya con los años han ido construyendo cosas, pero bueno, nunca ha habido. Y entonces, pues muere mucha gente, entonces cogían a los niños en verano y se los llevaban a España y familias lo recogían, ¿no? Y entonces yo llego allí y voy con una ONG que es una biblioteca. Allí lo que pasa es que como no hay nada, bueno, se han construido escuelas y tal, pero esta ONG tiene una misión muy bonita, se llama Bubishare, se llama el Bubishare, es un pájaro africano, y es un camión donde tienen libros y los vas dejando en los colegios, ¿no? Es una biblioteca rodante. Entonces lo que quieren enseñar a los niños es que no solamente eh, porque claro, allí llegan las ONG y le dan cosas a la gente. Y los niños se han criado recibiendo cosas de ONG. Y esta gente lo que quieren es que sepan que una biblioteca funciona, que tú puedes coger lo que quieras gratis, pero lo tienes que devolver. ujú. Y fomenta la lectura en español y bueno, un de estos muy bonito. Y entonces querían un fotógrafo para que hiciera fotos de todo eso para promocionar la ONG. Y entonces, bueno, Ok. pues yo llegué allí, un sitio donde no hay agua, donde las familias te acogían en sus casas. Las casas son de adobe, con el dedo así lo... Entonces no había electricidad, las estrellas más increíbles que he visto yo en mi vida, la gente es alucinante. Los sitios estos donde no hay nada, pues la gente suele darlo todo. Eh, 100%. una experiencia increíble, me marcó totalmente.
Después, al cabo de unos años volví, pero ya había cambiado mucho la situación, ya no era igual. Eh, pero esa primera vez fue increíble para mí, fue increíble. No había robos, bueno, es que no había nada, ¿no? Pero bueno, tú podías, había gente que había dejado ahí una guitarra y bueno, la gente la cogía, pero la devolvía. Era, no sé, yo estuve allí como 2 semanas y no había móviles, no había, joder, no sé, fue todo Claro. muy, muy increíble. Todo el tiempo en contacto con la gente, espectacular. Qué bonito. Y ahí comienzas a trabajar un poco más el tema de la fotografía, porque, o sea, como más intencionada la fotografía. Te lo pregunto Mm. porque, claro, no había móvil, no había videos, como, o sea, sí, pero no tanto como ahora, por ejemplo. Y siento que la única forma de capturar la esencia de esos momentos era a través de la fotografía. ¿Sientes que eso también lo comenzaste a sentir tú o cómo fue ese proceso también en conexión con la fotografía? Fíjate, Angie, si han cambiado los tiempos, que en esa época, claro, yo estuve 2 semanas y mis amigos pues estaban deseando que yo volviera para ver las fotos. Ajá. Y antes yo hacía un viaje, en esa época, ¿no? Que estuve en varios sitios, varias historias que hice, y estaban esperando que yo volviera, quedábamos en casa de uno, comprábamos cervezas y cosas, y comida, y veíamos las fotos. Eso ya no lo hago porque ya no tiene sentido, comparto fotos por todos lados, ya es diferente, ¿no? Y eso fue, para mí fue todo lo que yo había estudiado de fotografía y de imagen y de todo eso, pues fue la prueba de que puede funcionar. Fue la práctica, mis prácticas, y fue lo que yo me sentí muy bien. Entendí qué es lo que me motivaba fotográficamente, que bueno, hacer paisajes y todo eso, que es lo que casi todo el mundo hace, pues está muy bien. Yo me encantan los paisajes, pero no soy muy bueno fotografiándolos, esa es la realidad. Y me gusta mucho hacer este tipo de fotos para ONG, fotografiar personas, ver cómo viven, enseñar a la gente cómo vive la gente alrededor del mundo. Me motiva mucho, ¿no? Y fue como el principio de todo eso. Y el principio de todo eso, de este camino, luego que sigue, luego de que sigue para Germán de este primer viaje y de 16 años, ¿100% dedicado a esto o has hecho Mm, pausas? no, 100% dedicado a esto. Ok, Yo empecé ahí, pero bueno, ahí no monetizaba. Ahí claro. yo vivía de mis ahorros y después de eso estuve 2 años o por ahí más o menos viajando y haciendo fotos. Volvía de vez en cuando a España, una vez lo hice con un amigo, buscando, pero tampoco lograba conseguir, aparte de personalmente cosas muy bonitas, pero no conseguía buscar la manera de monetizar, de ganarme la vida con eso. Ok, Pero cuando haces cosas, pasan cosas. Si yo me ok. quedo en mi casa pensando cómo hacer un negocio perfecto y hasta que no lo haga no dejo de pensar, pues no lo voy a hacer nunca en la vida, porque es que la vida no funciona así. La vida funciona equivocándote 1.000 millones de veces. Mira, hoy estaba viendo una estadística de un tío que decía, un jugador de baloncesto argentino, Ginóbili, que decía, no conozco a ningún deportista que haya ganado más que haya perdido. El mayor de todos, Michael Jordan, pues ganó 6 anillos, pero perdió 9. O sea, es que es así, es que esa es la vida. Y esa es la Total. vida de los mejores, imagínate de la gente normal como nosotros. Entonces, claro, la vida funciona así, tú tienes que hacer un montón de cosas y alguna te va a funcionar, pero hasta que no lo hagas no lo sabes. Y entonces yo empecé a hacer fotos pensando que podía dedicarme a la fotografía de viajes, pues como se había hecho anteriormente, que era haciendo fotos y vendiendo fotos, y cuando me di cuenta de que eso ya no existe ese negocio, pero cuando yo vuelvo a España después de 2 años viajando, me dicen unos amigos, tío, te hemos visto tus fotos, son muy guay. Yo y varios amigos estamos interesados en la fotografía, ¿por qué no nos das clase? Y yo es algo que nunca había pensado, en darle clase a nadie, clase de fotografía. Yo le dije, tío, yo no, bueno, no sé ni siquiera si cobrar, o bueno, puedo cobrar un poco y vemos cómo funciona y tal. Pero claro, cuando te metes en un reto de estos, pues ya tu cabeza empieza a andar, a funcionar, ¿no? Y es algo que manejas, ¿no? Es tu mundo. Y dices, bueno, pues lo voy a hacer de esta manera. Además, yo siempre, por suerte, creo que ha sido por suerte, no porque yo tuviera un método acojonante, pero por suerte tengo un buen método para dar clases, que bueno, básicamente lo puedo decir aquí, es un secreto. ¿Cómo dar clase de lo que sea? Bien, pues es muy fácil. Tú piensas en cómo te la dieron a ti de pequeño. Pues lo contrario. ¿Ya está? Me Porque, encanta. porque por ejemplo, yo también bueno, hubo un pequeño parón porque pues, durante el COVID en mi negocio, durante el COVID no se podía viajar, entonces mi negocio paró completamente y estuve dando clases, yo en esa época vivía en Saigón, en Vietnam, y estuve dando clases de español y me hice medianamente famoso en Saigón. Y yo nunca había dado clases de español.
Simplemente hice Wow. lo que no hicieron conmigo los profesores de inglés. ¿Qué es lo que hicieron conmigo? Pues darme gramática y clase súper aburrida, que yo me quedaba dormido y nunca hablaba. Pues yo hice lo contrario. No dije nada de gramática. Era una clase súper divertida donde yo le contaba a mis alumnas un montón de tonterías de que me pasaba en España con mis amigos, un montón de expresiones raras, un montón de bromas, un montón de chistes. Y ya está. Y me hice famoso. Bueno, medianamente famoso. Entonces, yo me puse a dar clases de fotografía. Mi negocio ahora es de viajes fotográficos. Yo organizo viajes a sitios sin turistas y enseño a la gente los sitios guay donde hacer las fotos y si alguien no tiene idea de hacer fotografía yo le enseño. Y esa idea surgió también con lo mismo, porque me puse a dar clases de fotografía, después me llega una publicidad a mí de alguien que empezaba a hacer viajes fotográficos, que bueno, ahora es un negocio muy conocido, pero en esa época casi nadie lo hacía. Yo ni se me había ocurrido en la vida hacer un negocio de viajes Claro. fotográficos. Ni siquiera sabía que existía, pero me llegó a mí y yo leí el itinerario y me pareció una buenísima idea para ir yo como alumno, porque era un tío que preparaba un viaje a la India. Yo en la India ya había estado, entonces me leí el itinerario pensando si era guay o no, si era bonito. Y entonces pensé, hostia, este sitio, el día uno, guau, un sitio de puta madre para hacer fotos. Este día, o el segundo día va a ir a este sitio, no es bueno, pues hay mucho turismo allí. El tercero no está mal, el cuarto está muy bien, el quinto no, el sexto sí, el séptimo no, 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 no. Y cuando leí el itinerario digo, joder, yo lo haría mejor. Digo, hostia, ¿qué he dicho? Que ¿Qué yo lo haría quieres decir mejor. aquí? Exacto. ¿Y, ¿Y por qué no lo hago? Y en esos 3 segundos siguientes organicé un viaje a Nepal. En mi cabeza, el mejor viaje a Nepal. Nepal que de la historia de la humanidad. Pero lo Pero si yo no... organizaste, lo eh, ofreciste a tus amigos inicialmente, ¿o claro, cómo fue? claro, es que Ajá. todo fue muy así, ¿no? Yo estaba en ese momento dándole clases a algunos cuantos que eran habían amigos míos, se habían buscado otro sitio, teníamos un grupo de 8 o 10 personas. Y Ok. yo les dije, mira, quiero volver a Nepal con un viaje fotográfico, he visto esta idea, alguien se quiere apuntar. Varios de ese grupo me dijeron, hostia, qué guay, voy a buscar a Tana y hicimos como una prueba. Era un viaje de prueba, a ver qué pasaba. Y fui con 8 personas, algunos que iban Imagínate. buscando ¿Y más de la cómo, parte fotográfica. y para la Sí. parte del cobro, porque me llama la atención esto también, cuando cobraste, tú hiciste como cuentas de cuánto puede salir el viaje y sobre eso subiste un poco el precio para también ganarle Ujú. algo o este fue literalmente a costo? Le subí un poquito para ganar algo, pero vamos, no gané casi nada. Sí, No me acuerdo, pero bueno, era como una prueba. De hecho, la exacto. prueba cuando yo iba de vuelta en el avión, yo digo, "Uf, no voy a hacer esto nunca más en mi vida." ¿Por Porque qué? ¿Qué sale? fue muy estresante. ¿Eh? Yo no había trabajado. Claro, es que un viaje fotográfico son 24, casi 24 horas con las personas. Cada uno de su padre y su madre. Yo tengo bastante suerte, la gente que viaja conmigo son bastante guay. Un momento, Angie, está un poco oscuro aquí, ¿no? ¿Quieres que encienda la luz? Sí, sí puedes, pero si no se ve bien igual. Es que no sé si se ve muy mal. No, tranquilo. Ok. ¿Qué está haciendo de noche aquí ya? Son 12 horas, ¿no? Son las 8:43 aquí ahora. Ah, bueno, todavía es tempranito para el podcast. Y iba diciendo que iba diciendo, bueno, que iba diciendo Me sobre el estabas dinero, ¿no? comentando, me estabas comentando de que has tenido mucha suerte porque has viajado con personas Mm. súper guay. Yo he tenido mucha suerte porque la gente que viaja conmigo, bueno, son grupos pequeños de 6 personas, entonces, tal como yo cuento la historia, tal como yo me comunico con la gente, yo escribo un correo cada día donde cuento historias y donde le digo a la gente que se apunte y utilizando el vocabulario que utilizo y la forma de expresarme, y soy bastante claro, le digo a la gente, si no eres capaz de estar una semana conviviendo con otras personas sin que te queramos tirarte montaña abajo, no vengas porque estaremos mejor sin ti. Entonces hay gente que se enfada y me dice, ¿pero por qué me dice eso? Y digo, normalmente la gente que se enfada es porque iba a molestar, ¿no? Porque si tú Correcto, eres una persona normal, eso te hace gracia. correcto. Pero si tú eres una persona que iba a dar por culo y iba a molestar a los otros, pues te molesta. Entonces la gente se desaparece. Y Imagínate. entonces yo tenía bastante suerte, pero claro, al final son muchos días con un grupo de personas que no nos conocemos
Y hay días mejores, hay días peores. Y por muy buena persona que tú seas, muy paciente que tú seas, hay veces que te levantas mal o que no has dormido bien. Entonces, bueno, hay que saber. Mi misión, más que enseñar a la gente fotografía, enseñar los sitios, es hacer que todo vaya bien. Eso Pacificar un lo poco. pacificar un poco. Siento que es un reto el convivir con otras personas, pero hay algo que hiciste súper bien, que no es, bueno, supongo que lo hiciste después de tanto tiempo y de tantas cosas y experiencias, pero no lo veo como suerte, sino como filtros. O sea, eso que tú acabas de hacer, el tema de los correos y demás, es un filtro para saber con quién sí, con quién no quieres trabajar. Y Mm. creo que eso es lo bonito de hacer lo que tú haces y de nosotros como emprendedores poder decidir con quién sí trabajamos, con quién no trabajamos. Y tomando en cuenta todo lo que sabes, cómo hablas, cómo te expresas, lo que sabes a nivel de historia, porque sabes muchísimo de la historia, en la historia, porque vives la historia con las personas, aún así te voy a poner el debate de verdad. ¿Crees que los viajes no te abren la mente? Lo creo. No, no es que lo crea, estoy seguro. No tienen por qué abrirte la mente. Mira, todo, casi todo en esta vida está sobrevalorado, desde mi punto de vista. Ok, Hay gente que porque lea mucho va a ser mejor persona. sí, Y se ponen a leer y leer y leer y ya escuchan audiolibros, escuchan resúmenes, que ya eso me sí, parece lo más absurdo del mundo, ¿no? El hecho de leer, a mí me encanta leer, el hecho de leer en sí es para mí lo bonito. No, no, correcto. no somos móviles, no somos ordenadores, no es Almacenar. que, que te almacenes algo ahí mientras más rápido, no funciona así la vida. Y bueno, yo lo he descubierto, o sea, me lo han demostrado muchas veces la gente, gente muy viajada y... ¿Tú crees, Angie, sinceramente, tú crees que a Hitler no le gustaba viajar? Seguro que sí. ¿Y le gustaba el cine? Seguro que sí. Era muy amigo de sus amigos, como dice la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo he descubierto por el mundo mucha gente que no me caen bien. Y son súper viajeros. Mira, había una película, El indomable Will Entiendo lo que Hunting, quieres decir. que dice, hay una verdad universal y es que los pedantes sobran. Y viajar te puede hacer muy pedante. Porque te Cien por crees ciento. que sí, que te estás haciendo mejor persona, más abierto. Eso no quiere decir que sea una herramienta igual que leer. Una herramienta maravillosa para encontrarse a uno mismo, para abrir tu mente. Pero la realidad es que hay muchísima gente que los convierten en todo lo contrario. Gente que está Correcto. viajando y está comparando la comida con la comida de México o la de España. Mira, cuando en el próximo, bueno, tú vives en México, ¿verdad? Sí, Entra en restaurantes italianos. Los restaurantes italianos de todo el mundo están llenos de italianos quejándose de esa comida porque no es igual que en Italia. imagínate. Sí, te Todo el entiendo. mundo. Entonces, que sí, que es posible, es una herramienta para eso, pero es una herramienta. Y hay que saber utilizarla. Y creo que es mucho del turista, más que o sea, ahorita tomando en cuenta lo que me estás diciendo, creo que es mucho de la persona que viaja tipo turista. Es decir, voy a conocer los lugares, voy a tomarme las fotos icónicas en tal lugar y tal, qué sé yo. Pero quizás la persona que viaja un poco más del citadino, o sea, quiero conocer cómo es la persona, quiero irme a comer en los mercaditos, quiero ir a comer toda esta parte, quizás puede ser diferente porque, o sea, bueno, es que capaz lo estoy viendo en mi perspectiva, pero yo soy inmigrante. Al ser inmigrante, es, no traigo mi bandera conmigo de que no, es que en Venezuela se hace tal cosa, no, o sea, yo literalmente soy adaptativa. Entonces, eso de adaptarte es muy pruebo lo que tú dices, o sea, no comparo, sino pruebo, o comparto, o mezclamos cosas, entonces se vuelve como esa onda bien bonita y siempre que he viajado he tenido como que esa conexión con personas así, no tanto desde el otro punto de vista como no me gusta esta parte o tal cosa, entonces creo que por eso lo estoy viendo mucho de mi perspectiva y creo fielmente de que conocer otras personas con puntos de vista, como ahorita estoy conociendo de ti, y tu punto de vista abre, para mí eso es lo que abre la mente de, ¿sabes qué? Ábrete a este pensamiento también. ¿Me explico? Ujú, claro. Entonces, creo Es que es que, bien sí, es que fluido. sirve para eso precisamente. Pero yo estoy en desacuerdo contigo de que sea porque se viaje de una manera determinada o porque seas de un país determinado, porque puede pasar lo contrario. Hay gente que viene de un país, inmigrante, y no puede olvidarse de su país, no puede adaptarse al otro país,
no es porque tú vengas de un sitio o porque viajes de una manera, es porque eres de esa manera. Es porque eres así. Entiendo. Hay gente que viaja de una manera más lenta, conviviendo con la gente, y se vuelve todavía más pedante. Es que esos son precisamente los más pedantes de todos. No, es que yo no soy viajero, no soy turista, soy viajero. Por el amor de Dios, eres un turista igual que todo el mundo. Es Total. decir, yo, por ejemplo, no llamo a viajes aventuras ni expediciones, ¿no? Tú te metes en internet y todo el mundo, pues, a la expedición a... expedición, expedición a París. No sé, la expedición es lo que se hacía antes, gente que no tenía GPS. A ver, ahora mismo no somos capaces ni de entrar en un restaurante sin leer primero las reseñas de Google. ¿Y me estás diciendo que eres un aventurero? Por el amor de Dios. Venga ya. Entiendo. Entonces, no se trata, yo creo, de no, ni incluso cómo viajar. Yo siempre he pensado que si viajas de una manera determinada, pues es mejor. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos y tampoco podemos, porque entramos en ese juego de juzgar a la gente, es que tú eres un Correcto. turista y tal. Yo mis viajes son con muy poca gente y yendo a sitios sin turistas porque creo que es la mejor manera. Pero hay gente que utiliza el viajar, por ejemplo, para conocer personas. Correcto. Y es también factible y, ¿por qué no? Yo solamente le digo a la gente que no se queje tanto, que no compare tanto, que abra la mente, porque no se trata de estar allí y eso te abre la mente, no, se trata de que tienes que abrirla tú Sí. y probar cosas si quieres y si no quieres no lo pruebas, no pasa nada. Mira, últimamente a mí me pasa, y no sé por qué, que veo a mucha gente viviendo la vida como si fueran los jurados de MasterChef y de Operación Triunfo. Ok. Cada vez que abren la boca para probar algo, hacen un comentario y dan una opinión, que no entiendo qué es lo que pasa, que la gente cree que su opinión realmente vale tanto. Pues no puedes comerte la comida y callarte la boca y disfrutar o no, y ya está, o bueno, como mucho decir me gusta, no me gusta, no lo sé. Mira, Angie, ¿tú sabes lo que hago yo cuando estoy en un sitio y voy a comer y hay un pelo? ¿Sabes lo que hago? Lo sacas y ya. Aparto y sigo comiendo. Exacto. Y nadie se entera. Hay gente que le hace fotos, hace reseñas, yo qué sé. A ver, que no somos tan importantes, que no lo somos. Entonces, aparte de todo lo que hemos dicho de cómo viajar y tal cual, ¿por qué no hacemos una cosa que es intentar quejarnos menos, intentar entender cómo vive la gente, por qué vive la gente, intentar preguntar más y callarnos la boca? Otra cosa que también veo yo mucho, que está todo el mundo deseando de contar, yo vengo de España y en España el jamón y tal, y el vino que hay aquí. Pero tú estás, yo qué sé, estás en China o estás en Vietnam, porque no lo preguntas a ellos, Correcto. ¿no? Y además yo veo a la gente local ahí como diciendo, este señor, ¿quién es? Porque me está hablando de jamón. Y además la mayoría de la gente está deseando hablar. Entonces es muy fácil. Mira, tú tienes, por ejemplo, vas a Camboya conmigo y puedes conocer la historia de los Khmer Rouge, de los Gemeres Rojos, toda la guerra que tuvieron allí. Hay dos opciones, lo puedes leer, puedes ver documentales o le puedes preguntar directamente a los camboyanos allí. Yo, Ujú. yo hago eso, les pregunto, después también leo cosas y tal, pero primero les pregunto, porque es mucho más divertido, mucho más interesante. Totalmente. Y de ahí nace el viaje, porque también tienes viajes hacia lugares un poco curiosos, que es toda la parte de, bueno, curioso porque creo que no son los común denominador, pero creo que tú tampoco eres el común denominador de lo que es un viajero ni un fotógrafo de viaje, entonces eso también me encanta. ¿De dónde nace esa idea de estos viajes hacia los destinos que tienes, que puedes mencionarlos? Y también si tienes un próximo viaje también para ver cómo hacemos para viajar contigo, cómo es el proceso, cuéntanos. Bueno, pues yo de hecho ahora mismo estoy en Kirguistán, que casi nadie sabe dónde está. Bueno, está cerca de Irán, Kazajistán, Tayikistán. Y elegí este sitio porque hay pocos turistas. Entonces, bueno, esto lo puedo enlazar con lo que hablábamos antes de tener la idea perfecta o de negocio perfecta para hacerlo. Correcto. Yo empecé con esto porque decidí hacerlo y elegí los sitios que yo conocía. Elegí Nepal para empezar porque era el país de los que había visitado durante ese periodo de viajes y fotografía, el país que más me había impactado y que mejor conocía porque había estado cerca de 3 meses y bueno, no sé si conocen Nepal, pero Nepal es absolutamente alucinante, es espectacular. Mira, ahora tengo de hecho el siguiente viaje que voy a hacer allí en Nepal va a ser un poco diferente, va a ser en hoteles de 5 estrellas, un poco un toque de lujo. Lo vamos a hacer en noviembre por si alguien quiere. Nos quedan
solo 3 plazas. Vamos a hacer un curso de comunicación, vamos a hacer un podcast allí. Bueno, puede ser muy interesante. Y, y entonces yo empecé con Nepal, después me puse a vivir en Vietnam, hice un viaje a Vietnam y mi idea era pues hacerlo en sitios donde fueran fotográficamente interesantes. Esto se va modelando por lo que me va diciendo la gente también. Yo mi idea era hacerlo en plan mochilero, en sitios súper baratos. Me doy cuenta de que la gente que se viene conmigo son de 50 años para arriba y que no quieren irse a hostales súper cutres, sino que quieren algo mejor. Yo empiezo a entender que no hace falta, como mucha gente dice, dormir en sitios cutres, en sitios malos, para conocer un país de verdad. La gente dice, pues me he ido a la India y he estado 15 días sin lavarme. Y digo, bueno, no hace falta. Que lo quieres hacer así, ¿vale? Pero que no me vendan la moto, que no, que no hace falta. Entonces, todo se va modelando con lo que tú vas aprendiendo, con lo que la gente te dice, con lo que los clientes quieren. Porque, bueno, tú dices, bueno, este es el viaje que yo me hubiera gustado hacer, pero a lo mejor no es el que tus clientes quieren. Entonces, bueno, ahora más o menos voy mezclando, hay una mezcla, ¿no? Nos quedamos en sitios muy buenos para dormir, pero vamos a sitios donde no hay turistas, donde no se puede encontrar, donde vas a ser tú casi siempre el único turista. Ok, Entonces ¿y cómo hago funciona? Nepal, Vietnam, Kirguistán y Camboya. Esos son como los cuatro que estás yendo normalmente. ¿Dónde vives ahora? O sea, tú Yo vivo en Vietnam, vives en Vietnam. hace ¿Por 7 años. qué? ¿Por qué Vietnam? Por amor, es que yo soy muy romántico, Angie. Tu esposo es de allí. Bueno, mi novia es de allí, pero bueno, no es la con la que por la que yo me quedé. Ah, Llegué mira. allí. Yo en 2016 salgo de España. Yo ya estaba en el viaje, en el negocio de los viajes fotográficos, pero bueno, siempre iba y volvía a España porque tenía novia allí, pero en 2016 lo dejamos. Y digo, joder, qué buen momento para dejar España, porque yo volvía, no me gustaba mucho vivir en España, yo volvía por ella. Digo, bueno, pues es un buen momento, ¿no? Y entonces empecé a buscar un sitio, viví en muchos sitios, un sitio para quedarme. Me gustaba vivir en diferentes sitios hasta que en 2019, 3 años después, yo había sido un nómada digital y no lo sabía porque no existía esa palabra todavía, 2016. Y empezaba ya a escucharse varias cosas. Y en 2019 llegué a Vietnam, llegué a Saigón, conocí a una chica allí y me quedé allí. Te gustó. ¿Y te gusta Vietnam? ¿Qué es Me encanta, me curioso? encanta. Me ¿Qué, encanta qué es Vietnam, me lo que encanta vivir más aquí. qué es lo que más te gusta de Vietnam? A ver, Vietnam es un sitio sencillo para vivir, es muy barato, la gente es muy buena, no hay violencia, no hay, o sea, es infinitamente más seguro que cualquier país occidental, ya ni te digo de América. No hay robos con violencia, no existe. Los que ahora están teniendo problemas por los extranjeros, porque hay muchos extranjeros ahora y son los que dan problemas en el país. La gente es Claro. muy buena, les encantan los extranjeros, les encantan. Esto es muy barato. O sea, tú imagínate que yo no miro los precios del supermercado. Que alguien dirá, vaya tontería, no sé, para mí es algo, una relajación. Se ve muy bien allí. Evidentemente echa falta cosas, ¿no? Pero bueno, cada uno, al final cada Y- uno, porque siempre me pregunta cuál es el país mejor para vivir. Es que cada uno mm, dependiendo de lo que busque, ¿no? Dependiendo de cómo correcto. seas tú, con lo que vayas encontrando. Para mí Vietnam por ahora me gusta mucho, me Ese quedo allí. es. Ok. ¿Y cómo es la parte de la religión? ¿Cómo ves esa parte de... No que me comentes la religión, sino cómo tú te has adaptado a la situación en ese punto a nivel de pensamiento? Pero me preguntas en Vietnam o En en Vietnam, en general. Vietnam. Bueno, en Vietnam es un país comunista, entonces intentaron quitar la religión y mucha gente son agnósticos. Ok. Y mira, yo fue por vivir aquí en Vietnam, bueno, allí en Vietnam, que ahora estoy en otro sitio, en Kirguistán, porque he pasado muchas temporadas en Nepal, que la gente es muy religiosa, y por estar viviendo en Vietnam, que es un sitio lo contrario, donde hay mucha gente que no es religiosa, pues me he ido haciendo cada vez más religioso, porque me he dado cuenta de que la religión, la espiritualidad, mejor dicho, Ujú, parece ser que es innato en el ser humano. Porque aquí ujú, la prohibieron en Vietnam en este tipo de regímenes, ¿no? Donde intentan que no haya, ¿no? O en China igual, ¿no? Intentan prohibir este tipo de cosas, que haya pensamiento libre y que no. Pero la gente al final, incluso los agnósticos aquí, se acaban arrodillando ante algo.
Siempre. Más tarde o más temprano, pero todo el mundo acaba arrodillándose ante algo. Allí en Vietnam lo hacen mucho, tienen muchos altares para rezar a los ancestros, a los antepasados que han muerto, a los abuelos, los padres. No son dioses, pero bueno, es algo espiritual al Claro, final. Entonces, totalmente. joder, me di cuenta de que es algo parece ser que es algo innato en el ser humano, porque vayas a donde vayas, a cualquier parte del mundo hay una cosa en común, hay varias cosas en común, como que nos encantan los bares, por ejemplo, y otra es que todo el mundo se arrodilla ante algo. Al final siempre. Aunque no quieras, aunque no hayas querido en el principio, ¿no? Porque bueno, todos tenemos esa etapa, o bueno, no todos, pero mucha gente, eres adolescente, te crees más listo que nadie, crees que el problema del mundo es este, por ejemplo, concretamente, la religión o el que sea, y te haces agnóstico o lo que sea. Pero al final, es que yo cada vez lo veo más, ¿eh? Hay muchos youtubers que yo sigo, mucha gente que son como, han sido siempre muy científicos y casi todos tienen un momento de revelación espiritual en su vida, ¿eh? Ok. Por algo será. Y tú sientes que ya llegaste a ese momento de revelación en tu vida o todavía estás en el Yo camino? soy mucho más religioso que antes. O sea, antes no lo era nada. Ahora, bueno, no creo, por ejemplo, yo siempre he pensado que la religión era el problema principal del mundo, que ocasionaba muchos problemas y ahora creo que no. Ahora creo que son los políticos. Mm, total. Ok. ¿Cómo es el itinerario de un viaje contigo? Pues mira, te puedo decir el que vamos a hacer ahora en Kirguistán. Ajá. Mis viajeros llegan el día dentro de 2 días. Pasamos un día aquí en la ciudad, descansando sobre todo. Vamos a comprar una tarjeta de teléfono, vamos a cambiar dinero. Les hablo un poco del viaje y al día siguiente viene mi guía con su coche, con su furgoneta y nos vamos. Y entonces está diseñado para que vayamos haciendo no tantas cosas. No hay, o sea, el itinerario está muy marcado. Esto es algo que provoca confusión poco, porque como lo vendo como que es algo que donde no vamos a encontrar turistas, la gente cree que vamos de mochileo improvisando y no hay ni una pizca de improvisación. O sea, si quieres improvisar, no es el viaje, este no es el viaje adecuado para ti, porque de hecho no hay opiniones, no hay posibilidad de que alguien diga, ¿y si hacemos tal, si vamos a este sitio? No se puede hacer. ¿Por qué? Porque se va a hacer lo que está en el itinerario porque el tiempo es muy preciso, muy precioso, no, muy escaso y no podemos estar perdiendo el tiempo, que es una de las cosas que más se valoran, ¿no? Durante un viaje, ¿no? Normalmente la gente tiene unas vacaciones al año, ¿no? Tiene 10 días, 15 días, ha Total. ahorrado mucho dinero para eso, entonces vamos a tiro hecho, pero no vamos viendo 70 cosas cada día. Entonces está orientada a fotografía. Vamos a ir parando en sitios que yo los tengo vistos donde vamos a parar un tiempo. ¿Qué tiempo? Pues un tiempo bastante largo, a no ser que la gente diga, bueno, pues ya está, bueno, pues no sé, a lo mejor estamos en una plaza de un sitio 2 horas o 1 hora. Que la gente que no le gusta la fotografía a lo mejor se puede aburrir, pero bueno, hay gente, un 40-30% de la gente que viene conmigo no le interesa mucho la fotografía, pero viene por el tipo de viaje, porque por el tema de que es un grupo muy pequeño, de que no vamos a ver turistas. Y entonces, pues bueno, ellos hacen 4 fotos y se ponen a tomarse un café con algún Hasta que vecino, los otros algún... terminen. Mm. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo duran los viajes? Pues mira, este de Kirguistán es del 1 al 11, son 10-11 Ah, días. El de Nepal son 2 semanas. Algunos al norte de Vietnam que son 10 días, otro al sur que son 10 días también. Pues eso, entre 10 ¿y días, cada dos cuánto estás semanas. viajando? Pues cuando tengo clientes. En estos últimos 2 años he hecho bastante viaje. Estoy bastante cansado, la verdad, ahora. Estoy un poco cansado mentalmente. De hecho, después de este viaje me vuelvo a España, a casa de mi madre, a que me cuide un poco y me dé comida, comida de mamá, Española, de mamá. comida Muy de mi bien, madre. muy bien. Y ¿Qué es lo que sientes que como emprendedor, consideras que eres un emprendedor? bueno, no sé, sí, ¿no? Tengo una empresa. No, pero emprendedor, no empresario necesariamente, sino emprendedor. Con Yo este no sé espíritu qué. de crear cosas nuevas todo el tiempo. Yo te veo como emprendedor. Bueno, no sé yo, ¿eh? O sea, yo no tengo Vale, creo que entiendo lo que me dice, ¿no? Este tipo de personas que dicen, joder, que está así. Yo he conocido a varios así, ¿no? Que son muy creativos, que están siempre creando empresas, ¿no? Teniendo ideas. Uf.
yo llevo con la misma un montón de tiempo y bueno, voy cambiando un poco lo de dentro, pero no me veo como con mucha energía para ir creando cosas. No, no, no. De Ok, hecho, joder, si esto no me funcionara, empezar otra vez con otra cosa me costaría bastante. Soy claro. bastante, que yo soy español. Los españoles tenemos fama en Europa de ser bastante vaguetes y además yo soy del sur de España, soy vago entre los vagos. Va contra la vaga. No me parece para nada vago por todo lo que estás haciendo y por todo lo que haces, pero entiendo lo que quieres decir. Te quiero hacer vamos a ir finalizando la entrevista con lo siguiente. Lo primero es, ¿cómo te sientes y hacia dónde crees que vas en estos próximos años con lo que estás haciendo? Ahora mismo me siento muy cansado porque he tenido demasiados viajes. Yo intento trabajar poco y ganar mucho. Para eso les recomiendo a todo el mundo que aprendan una cualidad que yo no sabía y que es el principal problema de todos los fotógrafos, que es saber vender. Ujú. Y cuando empiezas a saber vender, pues empiezas a saber comunicar mejor, puedes subir precio, trabajar menos, ganar más, hacer que la gente... Además tenemos una obligación moral, yo creo, a saber vender, porque saber vender significa saber entender lo que la gente quiere. No es saber engañar, es todo lo contrario, es saber entender qué es la gente, lo que la gente quiere. Yo decía, bueno, pues yo voy a hacer este tipo de viaje o yo voy a hacer esta foto, que es lo que a mí me gusta, y la gente, pues como yo soy muy bueno y muy especial, pues tiene que estar muy contenta. Y bueno, la vida no funciona así. Cada uno es una persona diferente y tú tienes que intentar entender qué es lo que quiere la gente, no lo que quieres tú. Bueno, Correcto. lo que quieres tú, a nadie le interesa demasiado, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué venía todo esto? Se me ha olvidado la pregunta. ¿Qué, cómo te sientes y qué sigue? ¿Qué sigue para Germán en los próximos años? Bueno, pues yo lo que voy a intentar es hacer algunos viajes más, abrir algunos viajes más, intentar que mis viajes sean cada vez más exclusivos, o intentar cosas nuevas como este que te decía en octubre, que no está enfocado para fotógrafos, sino está enfocado para emprendedores, para gente de negocios, comunicación, probar diferentes cosas y a ver qué pasa. Y quizás en un futuro empiece a dejar de hacer tantos viajes fotográficos y esté más orientado a vender infoproductos, ¿Ya que es tienes algo idea más de tu primer cómodo. producto? Sí. Mm, a ver, tengo muchas cosas que decir en cuanto a fotografía de viaje, porque es un mundo en el que está totalmente eclipsado por la fotografía de paisaje, que es muy bonita, pero casi nadie hace, o sea, todo el mundo hace un montón de viajes, pero vuelve a casa con fotografías de estatuas e iglesias, ¿no? Y se olvidan de una parte muy bonita, muy interesante de la fotografía, que es la fotografía de personas. Y creo que puedo hablar bastante de eso y hacer varios cursos sobre eso, pero me cuesta mucho darle forma a eso, porque no sé cómo enseñar ese tipo de fotos si no es en el sitio, durante un viaje con gente de verdad. Bueno, no sé cómo plasmarlo, necesito tiempo, necesito descansar. Ok, ok. Bueno, una forma, aprovechar el viaje que tienes ahora mismo y grabarte haciendo las cosas en el momento, creo que es una muy buena forma de partir, definitivamente, Sí, sí. porque es eso, es como que capturarte en el momento, o sea, en tu obra, o sea, en donde tú estás, como pues en el agua, en el momento en que estés con las personas que estás. Entonces es tener una personita que esté capturando todo eso y ya luego le haces la intro, el outro y demás, pero es justamente ese hablar. O sea, si esa persona extra la puedes tener en este viaje, sería ideal porque esa es la mejor forma de ir grabando lo que estás haciendo y eso que estás haciendo, ya dejarlo como un infoproducto, porque hay algo que es real. Yo por lo menos trabajo obviamente como, para mí es inevitable hacer esto porque trabajo como infoproductora, ayudo a las personas obviamente a infoproductearse. Y para mí es, yo decido con quién trabajar, lo que tú decías, los clientes de élite, por así decirlo, para generar más ingresos, cobrar más, pero lo que voy
de mi esencia a las personas, o sea, lo que doy de mi esencia a las personas lo puedo hacer de forma masiva a través de los infoproductos y no requiere que yo esté ahí una y otra vez grabándolos, sino que más bien yo lo grabo una vez, voy mejorando sobre la marcha y más si tienes ya varios viajes organizados, puedes incluir algunas cositas aquí, otras cosas más adelante, pero eso hace que definitivamente ya comiences a capturar esa esencia y dejarlo grabado es lo mejor. Ahora, también puedes certificar personas, que es otra parte también de monetizar, también mucho más enriquecedora también de alguna forma para que ellos hagan lo que ya tú estás haciendo y que no seas tú el que organice o que vayas con las personas en el viaje, sino que ya puedes ir dejando pupilos en el Vale. proceso. Como estudiantes tuyos que quieran hacerlo. Eso me Y cuesta. Lo primero que me has dicho me parece maravilloso. Lo segundo me cuesta mucho hacer eso. Delegar me cuesta muchísimo. sí, pero sabes que es vamos a ir al principio, es una forma de control y de... ¿Por qué te cuesta? Me cuesta porque siempre lo tengo en la cabeza, porque bueno, siempre intento trabajar lo menos posible, soy así, pero me cuesta por eso, ¿no? Por lo que le pasa a mucha gente que dice, es que no tengo el control, no lo van a hacer bien. De hecho, un profesor mío de negocio, de ventas y eso, me dijo, claro, es que el problema que tú tienes es que tú estás vendiéndote a ti, tu forma de hacer el viaje, tu forma de enseñar las clases. Si ahora tú vendes eso y viene otra persona que no seas tú, la gente se va a sentir muy decepcionada. Y me cuesta bastante, ¿eh? Pero sé que es un buen camino, sé que es un buen camino. De hecho, ya he visto que hay varias personas que hacen viajes fotográficos, están haciendo eso, certifican a gente, y bueno, siguen vendiendo viajes, claro. Y hay algo también muy importante, o sea, la misma hamburguesa de X franquicia es la misma en el otro lugar. Que tú que has viajado lo has comprado y eso es a través de un proceso. Y por lo menos yo, o sea, lo que hago es crear ese proceso, pulirlo porque a la primera no sale, pero una vez que ya se pula, la otra persona que tú dejes a cargo no es alguien random, es alguien que te ha acompañado en varios viajes, es una persona que sabe, que vive, que se expresa y el tema vibracional, por lo menos para mí es muy importante y es esa persona que vibran en la misma sintonía y se puede expresar de la misma manera, no como tú, jamás, porque eres tu esencia, pero sí con ese vibes que muchas Ajá. veces tenemos. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, yo en mis llamadas de ventas, por ejemplo, yo no tengo o sea, yo puedo tener la llamada yo y las personas obviamente me compran por ser yo, pero con las personas que he entrenado, que son personas que han estado conmigo por mucho tiempo, ya es como que si estuviesen hablando conmigo y me lo dicen. Me encantó fulana porque me sentí que eras como tú, se sienten súper cercanos. Entonces al final es algo que también muchas veces asociamos con la identidad. El hecho de que nosotros podamos decir no es que nadie más, porque lo asociamos con mi valía es que yo soy el que estoy haciendo esto. Y eso es una tranca porque el negocio va a crecer hasta donde lo podamos sostener. Y a veces necesitamos otras manitas que lo ayuden a sostener. Eso es ¿Crees algo que entonces que a mí me vendría bien eso, no? definitivamente, mi querido. Definitivamente. Y más porque es algo que se ve que te apasiona. Y el hecho de que te apasione, volver tu pasión un cansancio, también es algo que Sí. sabes cómo Es duele. una cosa que le estoy dando vueltas ahora mucho, sí. Sí, 100% querido. Te lo juro, porque vas a hacer Pues estos viajes más intencionados. Los que tú quieras participar, participas. Sigues generando tus ingresos de forma automática. Más personas van a saber de ti, te van a vas a monetizar y demás. Y todos los viajes que quieras hacer, incluso también les das más valor, porque al final, cuando sea contigo, ya no valen, no sé cuánto cuestan ahorita, pero X, vamos a poner un precio, ya no cuestan 2.000, 3.000, sino ya cuestan 10.000, por ejemplo, ¿vale? Es porque ya es contigo, no es con el coach, eres tú. Entonces, tenemos que hablar entonces tú y yo en privado y me cuentas todo eso, cómo hacerlo, bueno, no sé que si no tengo esta ni parte, idea. con muchísimo gusto, no sé si esta parte la quieras dejar en el podcast o la podemos Sí, claro, editar ¿por sin qué no? problema, pero sí, o sea, te lo juro, Germán, que porque de verdad te veo que te apasiona y hay esa parte que te agota y no puedes vivir solamente de los viajes porque, o sea, obviamente tienes cuentas que pagar, tienes cosas que pagar, tienes una vida que mantener, pero si puedes tener esta parte de monetización, incluso el tema de vender tus fotografías también, o sea,
es como organizar, porque no todo lo tienes que delegar. Las mismas fotografías que tú ya tienes, las podemos digitalizar, se pueden vender en plataformas, no sé si ya lo has intentado, pero hay muchísimas formas de generar ingresos fuera de los viajes con los mismos viajes que ya estás haciendo. Si tú ahorita contratas a alguien en este viaje y lo invitas, puede ser alguien joven que le encanta viajar, o sea, ni siquiera como tú empezaste, este joven aventurero que lo que quiere es aprender de fotografía, viajar y demás, se invita a la persona, que sea esta persona como tu asistente, tu mano derecha, que te vaya llevando, que te vaya grabando, importantísimo siempre en todo lo que tú dices, que siempre tengas un micrófono y demás, y ya ahí estás haciendo el contenido de tus cursos. Y tus cursos inmersivos, o sea, y es increíble porque va a ser la diferencia. Te lo juro. Joder, te Aprovecha estos daré... viajes. Si consigo hacer esto que me estás diciendo, al final tendré que invitarte a un viaje o algo, algún premio de algo, de alguna manera. Bueno, entonces cuéntame, mi querido, ¿dónde te podemos conseguir? Cuéntanos un poquito más de ti con respecto a los próximos viajes que vas a hacer y qué planes tenemos para el próximo año a nivel de viajes. Bueno, pues quien le interese todo esto, que le interese que cada día puedan leer una historia interesante sobre viajes, consejos sobre fotografía, pues van a fotomundos.com, con F, terminado en S, fotomundos, foto y mundos, no me quebre mucho la cabeza tampoco, fotomundos.com, y ahí es una página web un poco rara. La gente me dice, pero tío, ¿por qué no pones tu historia? ¿Por qué no pones fotos? Porque ni siquiera pueden ver fotos mías. Ni siquiera pueden leer mi historia, ni siquiera pueden ver los viajes que hago. Solo hay una opción, que es, bueno, yo te cuento una historia, porque me gusta mucho contar historias, y tienes la opción de dejarme ahí tu email. Y entonces cuando me dejas tu email ya sí, tienes que hacer un acto de fe, porque te voy a mandar mi historia, cómo empecé, cada día, por la mañana, bueno, depende de dónde viva. Hay gente que lee la historia mientras toma el café, hay gente que lo hace mientras está en el baño. Cada día te mando una historia, un consejo fotográfico en fotomundos.com. Y ahí pues vas a ver todos mis viajes, todas mis historias. Ahora lo más interesante que tengo es el viaje para empresarios y dueños de negocio, donde vamos a hacer un curso no de fotografía, de comunicación, y vamos a hacer un podcast allí en Nepal. Es una manera de conocer Nepal, que hay ciertas personas que con razón tienen un poco de miedo por ir a Nepal por el tema de la higiene, de que es un poco sucio, un poco caótico todo, y tienen razón. Entonces va a ser un viaje especial, porque bueno, nosotros no solemos quedar en hoteles de 3 estrellas, no nos quedamos en hostales ni sitios de mala muerte, pero este va a ser en hoteles de 4 y 5 estrellas, va a ser Nepal con un toque de lujo, donde no vamos a hacer fotos. Bueno, yo haré fotos y la gente que quiera puede hacer fotos, porque bueno, en Nepal es todo tan diferente y todo tan alucinante que no te hace falta, o sea, te asomas al balcón de la habitación del hotel y vas a hacer una foto increíble. Pero sobre todo vamos a centrarnos en crear contactos buenos. Gente hay 7 personas ahora mismo. Vamos a hacerla con 10 personas. Son gente empresarios que han tenido mucho éxito, que nos van a contar. Vas a estar con ellos 24 horas y te van a contar cómo lo han hecho, cómo funcionan las cosas, cómo funciona el tener algo que pueda generarte dinero. Y vamos a hacer un podcast con todo lo que salga de ahí. Eso va a ser en noviembre. Me Si, encanta. si te quieres te puedes apuntar, Privado. Angie. Sí, no, sí me llama la atención. Tendría que revisar fechas y demás y ver cómo es para el viaje, pero sí, sí me encanta. De Mira, si algún una. día vienes, Angie, a Nepal, con este o con otro viaje, o por tu cuenta, y yo estoy por allí, lo primero que voy a hacer es llevarte a un templo budista, a un templo hinduista, a un templo de Shiva, del dios Shiva, donde aparece mi nombre escrito en piedra. De verdad. Wow, wow. Me llama la atención porque tu nombre está escrito en piedra. Te contaré la historia allí. Tienes que Y ir. cerramos con esto. ¿Por qué te encantan tanto las historias? Bueno, las historias no es que me encanten a mí, es que no es algo biológico, está en el ADN. Es la manera mejor, o incluso yo diría la única manera que tiene el ser humano de aprender cosas. Está relacionado con nuestro ADN, con nuestra forma de ser. Así que no podemos cambiarlo. Estamos contando historias desde que la prehistoria, alrededor de una hoguera. Y entonces estamos diseñados para escuchar y contar historias. ¿Por qué funcionan las pelis, Netflix, todo eso? Porque son lo mismo, contar historias. Entonces,
saber contar una buena historia, yo creo que es fundamental y primordial para tener un negocio, para vender algo. Porque 100%. si sabes comunicar, es que sabes contar una buena historia. Y yo lo utilizo a la hora de hacer fotos. Porque me di cuenta que cuando mis fotos contaban cierta historia, a la gente le interesaba más. Se lograba transmitir. No nos pasa muchas veces que haces una foto de un amanecer increíble y después se la enseñas a tus amigos y dices, joder, pero es que no, la foto no es capaz de transmitir lo que yo vi allí. No, los colores no son iguales, las sensaciones no son iguales. Y es verdad, esto pasa mucho. Bueno, pues una manera sencilla y bonita de poder transmitir lo que tú sentías cuando estabas haciendo la foto es contar una historia con esas fotos y la gente lo va a entender mucho mejor. Me encanta. Ya quiero leer tu libro de todos estos años de Germán Fotomundo. Sería increíble. No sé si lo has pensado, pero definitivamente sería algo que me encantaría. Mis queridos, muchísimas gracias por estar hasta el final. Mi Germán, gracias por estar acá, de verdad. Aquí abajito dejo las redes sociales de él, la página y todo lo que quieran contactarlo. Y aquella persona que todavía esté tiempo y lo vea, porque estos episodios debería salir ya mismo, em, pueden contactarlo para ver si todavía están los cupos para Nepal o, bueno, en caso tal, contactarlo para el próximo año. Cuídense mucho, gracias por acompañarnos hasta acá y vibren alto. Bye, gracias, Germán.